Al final, cualquier Torah de Rabbi Nachman, como él dice en su introducción, contiene toda la Torah. La clave de la Torah es estudiarla, practicarla, contemplarla, desarrollarla, innovarla, integrarla. La clave de la Torah es esa. La Torah son como cápsulas, y más específicamente que Hasidut, pero son como cápsulas muy potentes de sabiduría, de luz. Y si nos las tomamos así nada más de una, pues se pierde el impacto. La idea es abrirla, desarrollarla, que se disime, que se expanda por todo el cuerpo. Y por eso vivir una Torah es lo más rico que hay. Como dice el Teilim, todo me al tzadik, me amon rashim rabim. Es mejor poco para el tzadik que mucho para los rashim. El tzadik con poquito hace muchísimo. Y el tzadik en nosotros, esa cualidad de conexión con Dios, de intimidad con Dios. Ese es el tzadik, el que tiene intimidad con Dios. Esa cualidad de nosotros, esa sefira que está entre nosotros, cuando la desarrollamos, cuando la activamos, tiene la capacidad de hacer eso. Que sea algo muy pequeño o algo muy concentrado, algo inmenso. Pues vamos a darles un par de minutos y empezamos. Si pueden poner las cámaras, es otra experiencia porque es más personal. O le puedo entender bien en dónde estamos parados todos. Si no es nada más, es como gracias, Dani. Es como, si no es como, yo estoy con la Torah, pero no estoy con ustedes porque no sé dónde están ustedes. O sea, cuando las veo en un segundo sé dónde están paradas, o sea, dónde están en su machshavá. No en un segundo, pero es más fácil entender dónde estamos todos. Y aparte, el placer de la vida es lo más simple del mundo. El placer de la vida es hacer una cosa a la vez. Si intentamos hackear la vida y hacer dos cosas a la vez, intentamos mientras estoy hablando por teléfono también pedir el súper, o intento mientras tomo clase de hebreo también contesto WhatsApp. Pensamos que estamos hackeando la vida y realmente la vida nos está hackeando a nosotros. Nos perdemos por completo. Tener la emuná de estar en un lugar full, completo, es la experiencia de Yud Kei Vav Kei. Le dice, un minuto antes de empezar, le dice Hashem a Moshe, Ale Elai, ahora, Vie Shama. Cuando le va a dar las Lujot, cuando le va a revelar la Torah, ¿qué le dice? Suba hacia mí al monte y estate ahí. Suba hacia mí y estate ahí. Veye Shama. La clave de subir a Hashem es mantente ahí. Veye es las letras Yud Kei Vav Kei. Veye, Yud Kei Vav. Sí, Veye, Yud Kei. Espero que si pudieron escuchar la clase pasada, es muy importante para todos los que están, porque no sé si estaban todos, pero se va a conectar mucho. O sea, toda la clase pasada, que fue la introducción nada más, para abrir un tema muy profundo, muy práctico, que me voy a tratar de ir lento, pero toda la idea previa de que que los tzadikim, o el aspecto del tzadik de nosotros, tiene dos realidades espirituales, una en este mundo y una en el mundo de arriba. Y cuando muere la persona, baja el espíritu de arriba por el espíritu de abajo, y es tanta la unificación que parte de este mundo. Pero aquel que está presente, y más el alumno que está presente, a la hora a la hora de la partida del Rab, es capaz de influenciarse de este espíritu vive en Gan Eden, vive en Nolaba, que baja a este mundo y puede adquirir esa fuerza adicional para su vida en este mundo. Y por eso dice que Elisha recibió doble porción que Eliyahu Naví, porque lo vio partir en este mundo y recibió la fuente de vida de su Rab, de su esencia, que es el aspecto de Eliyahu Naví que vivía en Olaba, a él, y por eso tuvo doble, o sea, tuvo doble nivel espiritual que Eliyahu, que básicamente dice Rabbi Nachman es más kavaná en la tefila. El nivel espiritual de la persona, el nivel de espíritu que tiene la persona, el nivel de ruach, el nivel de profecía, el nivel de revelación de Dios, ¿dónde principalmente se revela? En la kavaná de la tefila. Básicamente es lo que somos, kavaná y tefila. Es lo mismo, esa es la vida. Ani tefila. La vida es tefila, la vida es kavaná. Entonces vamos apenas, lo sentaron ahorita, apenas Eli, vamos a empezar el tema de hoy. Entonces la clase pasada es importante para tener el resumen, ya lo di ahorita de forma muy breve. Si pueden poner las cámaras, mucho mejor para ustedes y para mí. Y vamos a empezar. Entonces, las que tengan el libro, estamos en la Torah 66 de la primera parte de Likutei Moharan, en la letra Bet, en el segundo punto. Las que estén en Sefaria, ahí está, Torah 66 de la primera parte, el segundo punto.
Las que no tengan el libro, no lo duden ya, cómprenlo ya. Hay muchas versiones. En este sí tienen ahí el azul, creo. Siempre las voy a impulsar a que lo tengan en hebreo. Es otro mundo, pero si es imposible, compren la versión de español hebreo. Y dice así, vamos a empezar ahora sí el tema de hoy. כי קודם שמוצאים, ya dijimos que esta clase va a separar. כי קודם שמוצאים מכוח אל הפועל. Porque previamente, antes de expresar lo que está en potencial a la realidad, antes de sacar lo que está encapsulado en el koach, en el pensamiento, en el potencial hacia la realidad, hacia el koach והפועל נקשרים ביחד, lo que está previo a la expresión y la expresión misma, el potencial y la cosa creada, en ese momento están juntas, totalmente unidas. Vein Efresh Benehem, y no hay diferencia entre ellas. Antes de que Dios cree la creación y la creación misma, eran uno mismo, no hay diferencia entre ellas. Antes de que yo diga algo, cuando estaba en mi pensamiento lo que iba a decir y lo que estaba pensando estaban juntos, no hay diferencia entre ellas. Kisof Maaseh Machshavat Tejila, como decimos en Lejaoti, el final de la acción es el inicio del pensamiento. Es decir, lo que yo originalmente visualicé, lo que yo originalmente quería, lo que Dios originalmente pensó y deseó y visualizó, ¿cuándo se va a cumplir? Al final de la acción, al final del proceso. Toda la creación, todos los procesos son un proceso de es un paso entre la intención o el potencial y el proceso es lo que le llamamos caos y el final lo que llamamos tikkun. Cuando al final la cosa se revela como originalmente lo queríamos, ahí viene la luz, la alegría. Por ejemplo, cualquier cosa que el hombre quiera hacer. Por el ejemplo que siempre pone en la Torah, una persona quiere construir una casa, quiere, quiere vivir en Eretz Israel. Tiene que primero pensar cómo la quiere, cómo va a ser su casa. Y después de pensarla y de visualizarla y de imaginarla, después de pensar, comienza el proceso activo de construirla. Y al final del proceso, después de que compre el terreno, cuele, levante, compre las mesas, etcétera, 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 al final del proceso se va a parecer la experiencia a lo que originalmente pensó. Ya la va a poder vivir como él la visualizó, como él la imaginó. Ya una vez que tenga toda su casa lista en el lugar que la quiso, la forma y los colores que la deseó, va a poder vivirla con su familia como originalmente él quería. Quiere decir que el final de la acción es lo más, está conectado al inicio del pensamiento. Por eso, entre más avanza la creación, más nos acercamos al pensamiento real de Dios. Porque entre más avanza el Maaseh, el mundo creado, más se asemeja a lo que originalmente Dios pensó. Vean la locura. Hoy estamos más cerca del pensamiento inicial. ¿Ninza? Ok. Shesofa Maaseh Machshavat Tehila. El final de la acción es lo que primeramente apareció en la mente, en el pensamiento. Que si la Jochma, lo más similar a la Jochma o lo más esencial de la Jochma, lo más primordial de la Jochma, que es la Machshavá, que es el pensamiento, se expresa en el final de la acción y por eso nos duele tanto el proceso. Porque ya queremos estar al final, ya queremos ser la persona con las cualidades adecuadas, con las relaciones correctas, con la Torah integrada, pero ya que mi ideal no está empatado a la realidad, me duele, pero tienes que entender que es un proceso, que hay un proceso, hay un paso entre la separación de lo que originalmente estaba junto, que era el Koach y el Poal, y luego cuando el Poal, quiere decir cuando la realidad se va a expresar, tiene que pasar por un proceso que se llama caos. Ese es el caos, como explica Rapinson. El caos es el proceso de construcción. Como dice Abshi siempre, cada vez que vas a una persona con este cuerpo físico, tienes que entender que estás viendo un mensaje que dice under construction. Estás trabajándote, estás en proceso de, pero no estás al final. Es un placer acercarte, darlos. La alegría viene cuando vemos avances del potencial a la realidad. Cuando vemos que aquello que deseamos, cuando vemos que la Torah de repente se va revelando en nosotros.
Y vamos siendo similares a eso. Poco a poco, esos pasos pequeños son la fuente de la alegría. De Kodem Sheotzi Mikoach el Apoal. Pero antes de que empiece el proceso, antes de que se exprese, antes de que se separen el potencial y la expresión y la realidad, todavía el final de la acción, el final de la creación, el final del proceso, sigue conectado totalmente al inicio del pensamiento. Ven, Efresh be'ed de Menachem, y no hay diferencia y separación entre ellos. Claro, en lo absoluto. ¿Entienden el principio? ¿Entienden la premisa? La premisa, o sea, es, Yo no entendí muy. Yo tampoco entiendo cómo se da esa relación. ok, antes de que empiece el proceso de expresión, la expresión y el pensamiento o la intención están totalmente unificadas. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. Uno es, סוף מעשה במחשבה תחילה, es lo que dijiste. exacto, pero hubo gente que no entendió. Deja de explicarlo más aterrizado, Carlos. Yo quiero hacer un negocio. Entonces, antes de que yo empiece a hacer el negocio, antes de que yo desee hacer el negocio mismo, la empresa y el deseo estaban juntos. Una vez que yo empecé a pensar en el negocio, ya se empiezan a separar. Ya mi idea original ya tiene que tener un proceso donde tengo que hacer acciones pequeñas, microacciones, donde ya no se ve igual el proceso que la realidad. Y al final del negocio se va a ver similar el pensamiento original que el negocio mismo. Pero antes de que lo empiece a crear, estaban juntos, no había diferencia. Ni siquiera yo lo reconocía como algo diferente entre un ideal y una realidad. Igualmente Dios, antes de que cree la creación y Hashem estaban totalmente unificadas, porque realmente son uno. Durante el proceso de la creación, que seguimos en ella, se separan por un tiempo y se ve la diferencia entre Dios y la creación. Pero al final de la creación se va a ver el pensamiento que Dios tenía original de la creación, que era revelarse por completo. Y se va a unificar el pensamiento inicial con la expresión final. ¿Me entienden o no? Sí, ya, gracias. Bueno, yo. Súper. Y el objetivo, la misión, dice Rabbi Nachman, Betzarich lirot leotzia mikoach el apoal. Tenemos que observar, tenemos que causar. Nuestra misión aquí en este mundo es traer el potencial a la realidad. La Torá al mundo, la Neshama al cuerpo, el pensamiento a la palabra y a la acción. No se puede quedar en teoría. Venimos a este mundo a bajar lo que ya sabemos que está disponible y revelarlo. Básicamente, como explica la Kabbalah todo el tiempo, tenemos que saber que todo es Dios, pero que venimos a hacer. Tienes que hacer, pero es Dios. Entonces, haces, pero Dios está haciendo. Pero tienes que hacer, porque el proceso para que la luz baje a la vasija, tiene que haber, tiene que haber una acción, tiene que haber una elección. Entonces, básicamente, tenemos que no dejar las cosas en potencial. En potencial, como dice Rav Katz, todos somos divinos y perfectos y buenos y puros. Pero ese no es el objetivo. Claro que adentro tenemos que ver al otro como bueno porque es la esencia, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que esa esencia vital, esa esencia divina que está dentro de mí, no se quede nada más como una idea, como una teoría, como un potencial no desarrollado. Venimos a este mundo a que ese potencial pequeño que está dentro de nosotros se desarrolle, se expanda e influencie todos nuestros quehaceres. Influencie mi pensamiento, mi palabra, mi acción, mi cuerpo, mis pertenencias, mis relaciones. Uf, esa es la misión. La misión es aquello que yo soy en potencial, que soy una parte de Dios, bajarla a este mundo y transformar mi manera en la que hablo, mi manera en la que pienso, mi manera en la que veo, mi manera en la que como, mi manera en la que camino, mi rutina, en eso. Y entonces, como dice Rabbi Nachman, la diferencia entre este mundo y el otro, Olam Haba y Olam Hazeh, es nada. Es lo mismo. La única diferencia es que allá estaba en potencial y aquí está en realidad. Entonces, ¿qué es Olam Haba? Es llevar todo el potencial a la expresión. ¿Qué es el placer? ¿Qué es Meshiach? Es la época en donde un líder nos va a enseñar a llevar todo el potencial nuestro a la realidad. Esa es la misión. La misión es básicamente sacar del Koach, sacar del potencial, sacar de la unificación en donde todo está concentrado, a que esa luz de Dios se expanda y se revele en todos los detalles de la creación. Be'az niftachin benimtalin al koach ve'apoal. Y cuando eso ocurre, cuando nos ponemos
a trabajar. Ol Malchut Shamayim, cuando recibimos la misión de Am Israel, que es revelar a Dios en este mundo, entonces se abre y se separan y se dividen y se ve la distancia que hay entre el origen, el potencial, y la realidad, entre Dios y el mundo, entre la Torá y Am Israel. Ok, estamos abriendo una brecha, estamos causando que se cumpla la misión, pero durante ese proceso hay una distinción, hay una separación. Eso es lo que nos duele un poquito. ¿Vamos bien? Porque son cosas muy profundas que tenemos que ir armándolas. Entonces, cuando comienza el proceso de expresión, de revelación, de manifestación, de bajar las cosas a la realidad, se separan el pensamiento y la realidad. ויש הפרש בין תחילה מחשבה שהיא בחינת כוח ובין סוף המעשה שהיא בחינת פועל. Y entonces se reconoce, es clara una división, una separación, una distinción entre el inicio del pensamiento, que se llama potencial, y el final de la acción, que se llama expresión o creación. Entonces, inclusive, después de que terminamos toda la boda, hay una distinción muy sutil entre el inicio y el final. Obviamente que en el proceso hay una diferencia inmensa. Desde Bejinat Aleph, todo esto es el aspecto de la letra Aleph, cuando se escribe Aleph Lamed Pei. ¿Por qué? Y Aleph Ishte Yudim Beba Beemtza. ¿Qué es la Aleph? La Aleph es todo. La Aleph, como dice, Aleph es Alufo Shel Olam, es Dios mismo, es la unicidad total. En la Aleph está contenido toda la creación. No hay más que una Aleph, todo es uno. ¿Y la Aleph cómo está construida? Cada letra está construida de diferentes letras. La Aleph está construida de esta forma. La Aleph, si la ven bien, es una Yud arriba, una Yud abajo y una Vav en medio que las cruza. Es interesante que si sumamos Yud, Yud, una Yud arriba, 10, una Yud abajo, 10, y una Vav en medio, 6. ¿Cuánto suma? 26. Yud Kei Vav Kei. La Aleph realmente es el nombre de Dios. ¿Pero por qué está construida la Aleph así? Explica el Zohar, explica la Kabbalah. La Vav de en medio es el aspecto de pataj, es algo que las abre, que las separa, que las expresa. Entonces, la Yud arriba y la Yud abajo es lo mismo, pero hay un proceso que se llama una Vav. Entonces, la Vav es la apertura, el proceso de Moy, expresión. Sí, ¿puedo aportar algo a ver si tiene que ver con lo que estás diciendo? sí, obvio. Ayer estaba leyendo que, o sea, hay una metáfora que seguramente no, o sea, claramente no lo estoy inventando yo, pero seguramente es conocida que antes cuando viajaban no iban en avión, sino que era todo un tema, aventurarse a salir del pueblito en el que la gente vivía. Entonces que va un señor, se aventura a salir y ve un pájaro y cuando regresa al pueblito años después lo describe que tiene patas de jirafa y que sus ojos son como el sol y que no sé qué, y la gente dice, no, pues este brother está loco. Entonces ya otro se aventura y dice como, voy a ir a ver a qué me motivó este señor, yo quiero ir a ver de qué se trata. Y regresa y dice como, no, lo que pasa es que sus piernas son muy largas y no son como de jirafa, pero son muy largas. Y sus ojos son muy brillantes, y entonces también piensan que está loco, hasta que va un tercero y ya agarra al pájaro y lo trae al village, y entonces a la aldea. Entonces el primero es como el Zohar cuando se reveló, y que está como muy fuera del entendimiento. Luego viene como el Arizal y explica como con más claridad, y luego llega el Hasidut y ya baja por completo para que esté disponible para la gente. Entonces poco a poco la revelación se va haciendo más clara y se va juntando como las aguas de la tierra con las aguas del cielo, y eso es lo que estás diciendo que ese es el Sof Maaseh B'Machshavat Tchila, o sea, en el comienzo está el ideal de que se entienda todo y se revele en la tierra, y hay un proceso en el que vamos entendiendo y de repente ya se revela en la tierra y es lo que se ha pensado inicialmente. 100%. Está buenísimo el Mashal. Porque lo que está diciendo básicamente es que el Sof Maaseh, que era la Machshavat Tejila, es Hasidut, y es verdad. Es la luz de Mashiach. Es bajar a nivel lo más aterrizado posible, la luz más elevada. Sí, es cierto. El proceso, por eso la Torah que estamos viviendo hoy en día, podríamos pensar que es menos elevada que la anterior, pero no es cierto. Estás viviendo la Torah más elevada porque estás, entre más
cerca del final estemos, más se revela lo más elevado. Entonces sí, es 100% verdad. El pájaro ya está en nuestras casas, ya lo podemos ver, ya lo puedes sentir. Esto nada más, esta experiencia espiritual de sentir a Hashem, de conocer a Hashem, de meditar en sus nombres, está disponible para los tzadikim de las naciones de la época del Ramban, etcétera, etcétera. Hoy está disponible para toda persona que nada más quiera Hashem. Ya está esto. Tienes las experiencias de los tzadikim en tu casa, en tu vida, en donde estés. Es impresionante. Me gustó. Ok. Ainu, Bejinata Yud Shel Shem al Etzem. Entonces, la Yud, sabemos que es el nombre de la esencia divina, que es Yud Kei Kei. Sheu Shem Hapaya Baruch Hu. Es el nombre de Dios. Entonces, la Yud del Aleph es el inicio de todo el proceso creativo. Es el inicio de la esencia divina. Es la Jochma y el Keter de Hashem. La Yud del Aleph. Es la Yud de la cabeza. Sheu Bejinat Machshavat Tehilá. Quiere decir, la Yud original del nombre de Hashem, que la Yud, que está en la figura de la Aleph arriba, es el pensamiento divino, que es el Koach, es el potencial. Koach, que es potencial en hebreo, o es fuerza. ¿Qué es fuerza? Es lo mismo. Fuerza es cuando todas las facultades están concentradas. Por eso Koach es Gematra, Yehud. Por eso cuando hacemos Yehudim, cuando meditamos en que la creación y Dios es uno mismo, y pensamos en sus nombres, tenemos mucho Koach, nos vamos al pensamiento divino, nos vamos a la planeación original divina, el ayud del nombre de Dios, es el Koach. De ayud a Sheni y Bejinat Yud Shel Akinoi. Sheu Shemadni, Sheu Yud Basof, Bejinat Sofase, Bejinat Poal. Ok. Entonces, si la yud de arriba es el nombre, es el pensamiento divino, es la yud de Yud Kei Vav Kei, es el inicio de todo el proceso, la yud de abajo, ¿qué es? La yud de abajo del Aleph, dijimos que la Aleph es Yud, Vav, Yud. La yud de abajo del Aleph, ¿quién es? ¿Qué es? Y dice, es la yud final del nombre que le llamamos como el apodo de Dios, quiere decir el sobrenombre de Dios, el nombre que embiste a Dios, el nombre que revela a Dios, que es Aleph, Dalet, Nun, Yud. No es el nombre en esencia, es el nombre por el cual podemos relacionarnos y hablar y referirnos a Dios. Nunca decimos Yud Kei Vav Kei, nunca lo pronunciamos. Vemos Yud Kei Vav Kei, pero es tan intensa esa iluminación que nuestra única forma de expresarlo es otro nombre, Amonai. Quiere decir el nombre inferior, el nombre que embiste, el nombre el sobrenombre. Y al final de ese nombre, Aleph, Dalet, Nun, Yud, hay una Yud. Quiere decir el final de la expresión de Dios y el inicio de la esencia de Dios son dos Yuds. Es lo mismo. La Yud de Yud Kei Vav Kei al principio del nombre y la Yud al final de Aleph, Dalet, Nun, Yud al final del nombre. ¿Estamos todos? ¿Qué sería el sobrenombre? El sobrenombre es como una referencia a una esencia, es como un apodo. Aquí dice Kinui, literal. Kinui es como una capa. Dios tiene muchas expresiones, quiere decir, tiene muchas revelaciones. Cada una de esas revelaciones tiene un nombre. El nombre que envuelve y que expresa a la esencia divina para que pueda ser reflejado en la creación se llama Admi, Amonai. Adentro de ese nombre está la esencia de Dios, que es Yud Kei Vav Kei. Quiere decir, el pensamiento divino, el potencial es Yud Kei Vav Kei en la Yud, y la expresión final en su revelación es Amonai, que es la revelación final en la acción, está expresada en la Yud final. Son muy parecidas o son iguales, Yud y Yud. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ok, no veo las caras de las demás, más que... Moy, Hey, perdón, quiero aportar como más acerca de lo que aporté hace rato, porque, o sea, creo que va muy de la mano con lo que estás diciendo, y si no, pues igual está bonito. Pero más allá, expandiendo sobre esa metáfora, decía el libro que, o sea, si tú ves el Arizal, la manera de hacer Yehudim era con el lulav y con el tefilín y con no sé qué, y de repente cuando ya llegamos al Baal Shem Tov, al Hasidut, de repente uno puede hacer Yehudim cuando come, y cuando camina, y cuando respira, y cuando se mueve, y cuando habla pero estás al final. perdón, o sea, que cuando habla con la persona enfrente, o sea, uno puede de repente hacer Yehudim todo el tiempo. Entonces eso es lo que provoca
O sea, cuando ya uno puede traer la luz de Hashem a todo, eso es lo que provoca, bueno, y hacer ese Yehud constantemente, eso es lo que va a provocar que el pensamiento inicial se manifieste en su completud. 100%. Está impresionante porque al final no te olvides de la mitzvah es la revelación más grande que hay. Pero pensar Ujú. en Hashem y reconocerlo en cualquier lugar, en la respiración, en el caminar, es una mitzvah también, es emuná. Entonces, tienes razón. Al final sabemos que todo lo que hay es Dios. Entre más Am Israel reconozca eso y sepa eso y active su conciencia y lo vea así, más se revela. Quiere decir, regresa el pensamiento original o se cumple la intención original de que se revele Dios en todos lados. Porque realmente todo lo que hay es Dios. Entonces, la Hasidut lo que te enseña, lo que te enseña el Baal Shem Tov es no nada más a revelarlo en la parte espiritual religiosa, sino revelarlo en toda la creación. Y eso es lo que esta generación pide a gritos. Quiere sentir a Hashem todo el tiempo. En el café, en el agua, en todos lados, porque todo es Dios. Eso es. Es pasar, es agarrar la yud inicial y convertirla en la yud final. Es esto. Pero entre estas dos yuds hay una vav. Al inicio de todo, esta yud y esta yud estaban pegadas, era uno mismo. No había distinción entre una y la otra. Bejarkaj, pero después de que Dios deseó crear la creación y empezó el proceso creativo, cuando expresó y sacó de lo potencial del pensamiento a la realidad, al proceso, a la manifestación, en Niftahim, Beniftalim, se abrieron un petah, se abrió una división, una separación, y se separaron. Es de Bejinat Vav Shebetoch Aleph. Y este proceso de separación, de distancia que tomaron, se llama la Vav que está en medio del Aleph. ¿Qué es la Vav? Dentro de muchas cosas. Shebejinat Patach. La Vav es Patach, es una apertura. Patach en Kabbalah es Jochma, Patach es una línea. Patach es los diferentes de Kudot, hay Tzeri, que son los puntos, hay Kamatz, que es como un triángulo así, hay Segol, que son tres puntos en triángulo. Hay Patach, Patach es así, literal, una Vav. Es la Patach. Ainu, Masheniftahim, Delim, Elu, Shnei Yudim. Quiere decir que esta Vav se abrió y separó estas dos Yuds, que es el potencial, el origen del pensamiento y la realidad. ¿Y qué es esta Vav? Sabemos que es la Torah. La Vav es el Kabem Tzai. La Vav es la Torah, es lo que jala del Ein Sof a la realidad. Somos nosotros. Básicamente es la distancia que hay entre el primer nombre y el segundo nombre. El primer nombre es Yud, Kei, Vav, Kei. Quiere decir que aparte de la Yud tiene tres letras. Kei, Vav, Kei. Y luego el segundo nombre, que es Aleph, Dalet, Nun, Yud. Antes de llegar a la Yud final, hay tres letras. Aleph, Dalet, Nun. Si juntamos estas tres letras con estas tres letras que separan la Yud de la Yud, ¿cuántas letras son? 6. Sabemos que la sexta letra del alfabeto hebreo es Vav. La Vav hace referencia a este proceso que separa la Yud inicial con la Yud final. Que la Yud inicial es el pensamiento y la Yud final es la acción. ¿Estamos? Ahora ven qué increíble esto. Increíble, increíble. Gracias. Seguimos. ¿Ves? Esta locura. Ki bechol davar shebeolam yesh shalosh bechinot. Todas las cosas en este mundo tienen tres niveles. Tienen tres aspectos. Todo. Shehem. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Makom, Betziur, Uzman. Todo en este mundo tiene un lugar, una figura, una apariencia y un tiempo. Siempre. Todas las cosas tienen un lugar, un tiempo y una figura, un dibujo. Y estas tres cosas son las tres letras que hay en cada nombre. Que como, por ejemplo, va a poner un ejemplo. Que Shadam Rotze Livnot Bait. Cuando la persona quiere construir una casa. Tzarich Hachshov, be'eze makom livnot to. Ube'eze zman, ube'eze tziur. Nivnei Bait. Ven qué increíble. Antes de construir tu casa, tienes que pensar en el pensamiento original, tienes que definir tres cosas.
Quiero una casa, es la yut inicial. Ahora tienes que definir en tu pensamiento dónde la quieres construir, cuándo la quieres construir y cómo la quieres construir. Y así en cada cosa en la vida. Es dónde, cómo y cuándo. Y después, ese es el pensamiento. Y después, en la acción, otra vez se repite estas cosas. Tienes que construirla en un lugar, de una forma, en un tiempo. Y entonces, esas tres cosas son las tres letras previas que se conectan al pensamiento. Y las tres cosas, cuando se manifiestan, cuando ya escogiste tu lugar y ya definiste tu proyecto y ya dijiste para cuándo va a estar listo o ya lo tienes listo en ese momento, se juntan los cuatro pensamientos originales con los cuatro pensamientos finales. Y se junta la yud con la yud y se hace yud. Yud, Aleph, Hei, Aleph, Vav, Nun, Hei, Yud, que es el Shilub, es el Yehud máximo, dice el Zohar. ¿Por qué no viene la Geulah? Porque a Israel no sabe hacer este Yehud. No sabe unificar y entrelazar Yud, Kei, Vav, Kei con Aleph, Dalet, Nun, Yud, que en su esencia sí está hablando de una meditación profunda que junta esos nombres en visualizaciones. Pero de otra forma, en otro aspecto, está diciendo que no sabemos traer el potencial a la realidad, a la realidad. Dios, ¿qué pensó cuando nos creó? ¿Sabes qué pensó Dios cuando me creó? En mi tefilá de la mañana. Cuando yo hago tefilá, como me dijo Hashem, con tefilim, con Kavaná, con Ira, con Debekut, estoy cumpliendo el pensamiento original de Dios. Ya lo habíamos visto en una clase pasada. Cuando hacemos Torah y Mitzvot, estamos cumpliendo el pensamiento original de lo que pensó Dios cuando creó a Esther, cuando creó a Daniela, cuando creó a Carol, etcétera, etcétera. Mo, yo tengo una pregunta ahí. ¿Eh? Perdón, hoy estoy muy participativa. Pero Perfecto. ahí te va. Ahí te va. Siento que tú me dices, hagamos una meditación con el Yihud de Adni con Hashem, dijiste. Ajá. Y entonces uno agarra y se concentra y logra hacer esa meditación. Pero me pones o sea, ahorita que dijiste la tefila de la mañana, y pienso de verdad en mi tefila de la mañana, digo, no, o sea, tengo mucho mayor capacidad, concentración de hacer la meditación y juntar en mi mente las letras de los nombres que de tener verdaderamente una cabana, concentración excepcional mientras estoy haciendo shaharit con el sidur, que no solamente no entiendo a profundidad todo, sino que es repetitivo y lo tengo que hacer todos los días. De cualquier manera, Jajamí me establecieron hacer ese sidur y ese ceder diario de estas tres tefilot al día, con la expectativa de que somehow yo entienda cómo hacer ese yihud y que de esa manera venga la geulá. Sí, Pues, no sé si es una insisto, pregunta, pero ¿sí me entendiste? te entendí perfecto, es muy importante tu pregunta. Y es muy práctica. Entonces, la Kabbalah te enseña, en la Diesel te enseña a hacer Yehudim, pero el Shepto te enseña a hacer que el objetivo es la tefila con Kabbalah. O sea, las dos son vitales y las dos están conectadas. Y la meditación en el nombre de Dios te va a dar una fuerza inmensa para hacer una tefila con Kabbalah. Pero el objetivo real final es, es la Torah, la mitzvah y la tefila con Kabbalah. Entonces, es un proceso. Entonces, tu fuerza de vida tiene que estar dirigida hacia eso, hacia que tu Torah y tu mitzvah y tu Shabbat sean totalmente en Debekut con Hashem. Ese es el Yihud real. Lo que les dije en el retiro, hay cuatro cosas que hacer. Yud, Kei, Vav, Kei. Yihudim, que son meditaciones en el nombre de Dios. Itbonenut, que es meditación en Dios. Vav, que es Torah. Y Tav, que es Tefilá. Todo eso es lo que realmente es el Yihud total de Hashem. Tú eres el Yihud Hashem. Cuando tu pensamiento está conectado con tu palabra y tu palabra está conectada con tu emoción, ya estás en Yud, ya estás en Yud, Aleph, Hei, Dalet, Vav, Nun, Hei, Yud. Si puedes aparte meditar y visualizar, depende de cada Neshama, depende de cada Shoresh, depende de dónde venga tu alma, depende de tu nivel, tu capacidad, puedes activar esas facultades o no. Pero el objetivo es que mientras hagamos la Torah, la Tefilá y la Mitzvah, estemos pegados a Hashem. En tu máxima expresión, en tu máxima capacidad actual. Y vas a ver que lo que vas a lograr mañana o pasado, nunca te lo imaginaste. Pero para eso tienes que empujarte al máximo esa es nuestra vida, en cada momento de servir a Hashem, a tu máximo de atención, a tu máximo de pureza del corazón, a tu máximo de... Eso es. Te entiendo que es más fácil meditar que la realidad de pensar en Hashem mientras esté fila, pero las dos son uno y lo mismo.
Paciencia, estás en la Vav, estás en un proceso. Duele mucho ver la diferencia entre el potencial y la realidad. Pero es normal, estás pasando el proceso de la Vav. Tranquila. Mientras estés en la Vav, que es la Torah, el potencial se va a lograr. Tarde o temprano va a llegar. Inclusive si no estás en la Torah, por medio de las dificultades de la vida, va a llegar. Pero no quieres pasar por ahí. Quieres pasar por el camino recto, por la Vav. Kav Yashar es directo, es lineal, conecta el infinito con la realidad. ¿Cómo está? No sé ni qué hora son, pero vamos a seguir un poquito más, ¿ok? Son 11:41. Ok, vamos a avanzar un poquito más. Entonces, toda la todo el proceso en la vida básicamente es lugar, tiempo y figura. Ok. Y es lo que conecta la yut original, que es el pensamiento, que es el koach, con la yut final, que es la manifestación, es la expresión, que es el mase, la acción. Y estas dos cosas, estas dos realidades, estos dos nombres, el pensamiento y la acción, básicamente son los dos ruachs. El espíritu nuestro que vive en Olam Abba y el espíritu nuestro que vive en Olam Hazé. El espíritu de Eliyahu Naví que trasciende este mundo y el espíritu de Eliyahu Naví que se embiste en este mundo. Hay un ruach de Leila y hay un ruach de Leitata. Hay un makif y hay un pinimí. Cuando tú accedes, cuando tú entras a una meditación, a una tefila, a una mitzvah, a un ser de Pesach, con Kavaná, estás trayendo un nuevo ruach de arriba al ruach de abajo. Ok, es así. Porque el ruach, nuestro espíritu divino, infinito, y nuestro espíritu divino en este mundo, es el mismo. Nada más que se separaron para que uno se enviste en cuerpo y el otro se quede en una realidad trascendental. Pero luego se abrieron y se separaron. Ahora, ¿cómo los unimos? No sé si meterme aquí. Uy, estaría bueno. No, vamos a abrir un mundo completo. Mm. Ok, lo voy a mencionar, no voy a profundizar, y la clase que viene vamos a empezar otra vez aquí. Porque estos dos espíritus, estos dos almas, estas dos realidades, Naasim al Yadem Takat Haronaf, se logran unificar cuando endulzamos el Haron Af, el enojo, básicamente, la furia. Quiere decir, cuando la persona respira y es paciente, está trayendo el makif, está trayendo la yud del pensamiento original divino a su realidad. ¿Cómo se endulza? ¿Cómo se endulza el enojo? Lo que va a decir, Yesh Bechinat Haron Af Etzel Hashem Baraj. Y no es el enojo nuestro. Hay un enojo divino, como explica la Gemara en Berajot. ¿Qué quiere decir que Dios se enoja? Y también existe esta realidad en el hombre. Explica el Ben Ish Chai que el enojo divino quiere decir que voltea a ver la creación y se da cuenta que la creación no puede recibir su emanación divina, no puede recibir su revelación. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué quiere decir que se enoja en el Pshat? Quiere decir que retiene su revelación, retiene su emanación, limita su expresión. Eso es el enojo divino. El enojo divino quiere decir ya no emana Dios luz, que si reduce su luz. ¿Por qué? Porque el mundo no la puede contener. Y hay un enojo en nuestra vida también. Así como Dios se enoja, entre comillas, quiere decir se enoja de verdad, no se enoja como nosotros. Pero nosotros nos enojamos también. Uy, ok. ¿Qué es enojarse? Hadu Shalom. Jalón Af es como se prende la nariz. Quiere decir, Ashan Sheyotze Menejarav. Hay hay un humo que sale de las narices, como dice el Teilim, Alá Ashan Beapo, y subió el humo a su nariz. Desde Ashan Mazik Parnasá. ¿Y se acuerdan que la Parnasá que era? Era la unión perfecta entre cuerpo y alma. La Parnasá es lo que mantiene en Kesher, en conexión, el cuerpo y el alma. ¿Y qué hace el enojo, como explica Rabbi Nachman en otros lados? El enojo lo que hace básicamente es, el enojo es Geinom.
Enojarse es expulsar a tu alma divina. Enojarse es avodah zará, es no reconocer que todo es Dios. Enojarse es literal la expresión más animal que hay en este mundo. ¿Y qué hace el enojo? Daña a la parnasá. La gente que quiere, la gente que quiere dinero no es muy inteligente, porque ¿qué hacen? Se meten al negocio para pelear por dinero. Y dentro de la pelea por el dinero se enojan. Ya perdieron todo. Ya, la parnasá ya no puede venir. La parnasá viene por el flujo de la izquierda, viene por la biná, la geburá, y luego se manifiesta en el mundo como riqueza. Pero si no hay riqueza, si no se manifiesta en abundancia física, el samaj mem te lo intercambia por enojo. La experiencia de riqueza y enojo es la misma. Tú eliges qué quieres. Si tomas el enojo, la riqueza ya no puede bajar. Si logras no enojarte, la riqueza puede bajar. Ya no me quiero meter ahí de todo ese mundo, pero básicamente lo que separa estas dos realidades, el koaj y el poal, el espíritu infinito y el espíritu en el alma dentro del cuerpo, es el enojo. Porque la parnasá es la unificación de las dos, por eso parnasá es gematria neshama. ¿Y la parnasá qué es? Vean qué locura. ¿Por qué está importante la parnasá? La gente pide parnasá sin saber qué es parnasá. Parnasá es traer el koaj al poal. Es traer el potencial a la realidad. Es traer el pensamiento a la acción. Es unificar a Dios en la creación. Eso es parnasá. Parnasá es que se revele la bondad divina en este mundo. Parnasá es la abundancia física que hace referencia a la abundancia espiritual. Es la parnasá. La parnasá es la unificación total entre el cuerpo y el alma. Es cuando el cuerpo actúa y disfruta como el alma actúa y disfruta. Eso es parnasá. Una persona rica, rica de verdad, es una persona que constantemente ve la luz en el mundo, ve la neshama del mundo, vive con neshama, vive de forma infinita, vive de forma interna y se la comparte al cuerpo. Una persona que solamente tiene dinero está en Tavot, está nada más deseando algo externo, como está. Es una fantasía, una persona que quiere dinero está enojada. Una persona que quiere parnasá, quiere decir, quiere revelar a Dios en este mundo, es una persona muy rica. Y cierro con esto. Y al yadé sheyesh parnasá, ahora vamos más a un tema literal. Cuando la persona tiene parnasá, cuando la persona realmente es independiente, cuando la persona está conectada a su creador, cuando la persona, literal, vamos a decirlo literal, cuando la persona tiene parnasá, ואינו ניצח לבריאות זוכה לאמת בחינת עלמות עלמא דעתי. Cuando la persona no requiere de la aprobación y no necesita de otros y no está en función al mundo y es independiente, puede servir a Hashem de forma independiente porque tiene su parnasá propia y no requiere de la creación, no requiere de las criaturas, no requiere de las personas, entonces puede llegar a lo que se llama emet, sinceridad, realidad. ¿Qué quiere decir emet? Alma de ate. Hola, Abba. La persona que es capaz de tener vidajón y solamente depender de Hashem, y de ahí viene su parnasá, y acepta su parnasá, grande, chica, etcétera, como sea, es una persona libre. Quiere decir una persona infinita, una persona que corresponde al mundo que no es temporal, al emet. El emet no es temporal, la Torah no es temporal, es infinita. Eso es la Abba. Ok, saben miles de cosas aquí, pero quiero que hagan preguntas para aclarar más que nada el tema de la clase. Moy, dijiste, perdón, el que quiere dinero, solo dinero es ¿qué? Y se me fue la palabra, dijiste algo muy bonito. El que puro quiere nada más perseguir Pero dinero. está en Tavot, quiere decir, está en fantasía, está deseando algo externo a él y probablemente caiga en competencia, enojo y tristeza, Wow. obvio, porque se trata de él. Claro, no de los demás, no de con No eso de, ayudar. no de Hashem, la Parnasá se trata de Hashem, se trata de traer el potencial divino a la realidad. Eso es Parnasá, que se manifiesta también como abundancia física, como salud, como alegría, como sabiduría, Parnasá es lo que unifica lo espiritual con lo físico. Está hermoso. Por eso cuando venga Mashiach, va a haber Parnasá de sobra, porque va a haber una revelación total de lo divino en lo material. Entonces no se preocupe por lo material. No se preocupe por lo material. Y yo tengo otra pregunta, amor. A ver, es que yo doy terapia de arte, pero muchas veces usas el enojo
como para que te ayude a sacar esa fuerza y usarla en algo positivo, entonces es positivo ese enojo. Entonces, a ver, me confunde un poquito. O sea, muchas veces sí, tuvieron una infancia, tuvieron abuso, tuvieron muchos traumas y muchas cosas, y hay un enojo, y ese enojo también es bueno porque lo sacan y con eso construyen. Entonces, Yo creo que es un juego de palabras. Lo que tú estás sí, diciendo es aceptar y reconocer que hay enojo. Es decir, hay tristeza, hay dolor. Entonces, cuando tú lo aceptas, haces conciencia sobre él y te libera. Pero no quiere decir que el enojo tenga una expresión de furia, de literal gritar y enojarme contra alguien, porque eso sí es muy dañino. O sea, no entiendo, pero si hay una fuerza que la utiliza, o sea, obviamente primero la conoces, la sacas y luego ya la canalizas hacia otro lado, pero sí es importante como sentirlo, sentir esa para poderlo usar, porque si no, hay muchas personas, no, yo no me enojo, yo no, y luego se van guardando y se lo guarda su cuerpo y ahí sí está peor. correcto, sí, sí, es muy importante no, ¿cómo se dice? No reprimir la emoción. Exacto. Pero entonces, cuando hay enojo, es una señal de que hay falta de emuná. Entonces, ¿qué hay que hacer básicamente? Dirigir el enojo a Dios. Enojarte con Dios. Expresárselo a Dios. Porque cuando tú no se lo expresas a Dios, tú lo vas a expresar de una forma muy destructiva en el mundo. Porque como, Muy, déjame terminar la idea, porque como el enojo quiere decir, perdón. Dios no estuvo aquí. El enojo es, me hiciste algo y me voy contra ti. Y si la furia es expresada con coraje, No con coraje, pero sí viví algo que me lastimó, eso que me hicieron mis papás, siento algo, ese sácalo afuera y siéntelo, siente siempre, ese ¿no? enojo. ¿Qué fue el que causó eso? No fue tu papá, fue Dios. Porque si tú te Ujú, enojas con ujú. tu papá, va a ser destructivo. Tienes que dirigirle el coraje a Dios. Cuando se lo diriges a Dios y se lo expresas, se va a endulzar, se va a transformar en bueno. Entonces dile, estoy enojado por la situación de vida que eligiste para mí. Ok, pero estás reconociendo que Dios la eligió. Y en ese momento viene la sanación. La sanación, Ah, no existe nada que no venga de Dios. Entonces no existe nada que no sea últimamente bueno. Entonces, el dolor viene de pensar que pudo haber sido accidente. Chin, ¿cómo me tocó estos papás? ¿Cómo me tocó esta experiencia de vida? No existe tal cosa. Fue elegida a detalle con la Shahapratit por Dios. Y si no te gustó, reclámale al realmente responsable. Y entonces te va a sanar. ah, La persona que logra dirigir su enojo y su tristeza y su depresión a Dios va a sanar impresionante. Porque es el ya la hice. Buenísimo. Muchas gracias. Muy. Eh, Otra aportación, perdón, pero leí hace poco en Tebet, en el libro del Rav Pinson de Tebet, acerca del enojo que es como el hush o la emoción, no sé qué cosa que se trabaja en Tebet, el Kaas. Entonces hay una manera, o sea, uno puede contarse historias y actuar en su enojo y otra postura, otra opción literalmente, química, físicamente, si uno simplemente decide que la fuente del enojo es ese pensamiento y nada más, no le tengo que dar como mi atención a ese pensamiento y simplemente siento el enojo en mi cuerpo, lo único que es literal una reacción química del cerebro que me da sensaciones en el cuerpo y eso sí, como que puedo procesar esa energía, integrarla en mi cuerpo, como que sentirla sin tener que apegarme a la historia de que yo estoy enojada porque de chiquita, porque no sé qué, y darle vueltas y vueltas y vueltas, irme en el tren del pensamiento a la eternidad de, o yo qué sé, al hoyo del conejito de Alice in Wonderland. O sea, simplemente puedo decidir como que ponerme atención en la emoción, no actuar en ella, no lastimar el mundo a raíz de ella, solo como o sea, el enojo existe, es una cosa humana que nos sucede, pero siempre tengo la posibilidad, el poder de decisión de quitar la atención de todo este rollo mental que me hago y regresar a mi cuerpo, sentirlo. Quizá es incómodo y quizá podemos decir como de, ah, bueno, es una expresión contraída de Dios que voy a sentir tantito y se va a endulzar cuando yo la sienta y ya. Es que justamente esa es la boda. La boda es, ¿qué quise sentir la emoción? Es sentir a Dios.
Dijimos en el retiro que Dios está ¿en dónde? En las sensaciones. Cuando tú eres lo suficientemente madura para poder respirar y no expresar esa emoción de una forma inmadura, corta y explotar, sino observar el enojo, entonces se endulza. Observar la emoción la libera, la reconecta con Dios. Reconoce a Dios en la emoción. Es más, sientes la emoción divina adentro de ti. Esa es la intensidad de lo que el Archetto nos enseña. Vivir intensamente quiere decir, si sientes enojo, siente el enojo. No quiere decir que lo expreses de forma externa. Si sientes, si hay este placer, explota el placer. O sea, amplíalo, reconéctalo con Dios, llévalo a su fuente. Si hay miedo, llévalo a su fuente, al Irat Shamayim. Es la expansión de la emoción lo que está en este mundo. Justo, no me quiero meter más, pero la VAV, básicamente el proceso es nada más un proceso emocional. El pensamiento, el mundo cognitivo, da ayuda, está perfecto, no hay problema ahí. Todo lo que tú pienses está bien. El problema, la distancia que hay entre la mente y la realidad del hábito es la emoción. La VAV, ese proceso, es una emoción. Y entre más puedas observar internamente, y entre más puedas articular y expresar esas emociones a tu creador, o a tu amigo, o a tu psicólogo, o a ti mismo, más vas a poder conectar el inicio con el final de una forma directa. ¿Qué pasa cuando de verdad hay, por ejemplo, no sé, hay situaciones de abuso? Mm, La única forma en la que yo sé que la gente puede perdonar y sobrepasar situaciones de abuso o situaciones traumáticas, o la resiliencia real es encontrando a Dios ahí, porque si no estuvo Dios, no hay forma humana de sanarte. aunque sea un abuso de un papá, de un... Aunque haya sido abuso. Está fuerte, Pero estuvo Dios en el abuso, o no estuvo. Estuvo presente o no estuvo presente. está fuerte. Si decimos que no, estamos rechazando el Icar, el principal. No hay, Sí, no, no pero hubo libre albedrío, hubo no alguien hay que duda. lastimó, o No hay sea, duda, no hay duda, pero la acción final, el libre albedrío el hombre lo puede tener. La persona puede decidir disparar. La persona sí puede decidir disparar, pero el hecho de que salga la bala y meta al otro no puede ocurrir sin la voluntad divina. La acción, el efecto, el reflejo, depende de la acción completamente. No quiere decir que no haya responsabilidad de la persona. No quiere decir que no haya teshuvá de la persona y perdón y recompensas y efectos. Sí, pero la persona para que se pueda sanar tiene que saber que absolutamente toda su vida nada más depende de la acción. La única forma. Es la única forma. Porque si no, el proceso de la VAV, de la separación del ayud del ayud, del origen al final, es traumático. Tienes que conectar todo el tiempo, el inicio y al final. En el inicio todo era Dios y al final todo va a ser Dios. Dice que en el proceso, a pesar de que parezca que estoy lejos de Dios, no hay otra cosa más que Dios. Y esa aceptación, a pesar de que puede ser sumamente dolorosa, sumamente difícil, es la única fuente de la sanación porque es la verdad. Es el emet. El emet es eso. Sin emuná no hay forma humana, no hay forma humana de vivir. ¿Cómo le hacen los israelíes? Igual se regresa a sentir a Hashem, no necesariamente es pensar que sí estuvo Dios ahí, se regresa a sentirlo. Uno puede quedarse en su mente dándole vueltas a, pero no, yo sí estoy justificado a sentir, a pensar, a darle vueltas porque fue un abuso, Hasbe Shalom, mira que no, nadie tenga que atravesar eso, pero ya uno puede también regresar al presente, que es lo único que existe ahorita, la única opción, y sentir a Shem de esa manera contraída, supongo, y de esa manera le das cabida a que se sane eso, supongo, no sé. Ay, 100%, pero comienza con la mente, Carol. Si no estás totalmente convencida de que es verdad lo que estamos diciendo, nunca va a bajar la emoción. ah, Tienes que estar 100% convencida de que Hashem es tú, de que no hay forma humana de que haya sido otra cosa más que Dios. Fue horrible, fue traumático. Sí, el holocausto fue traumático, el galut ha sido traumático. Al final, Hashem nos va a enseñar qué pasó. Pero tienes que saber, la persona que vive con emuná vive en Olam. No es fácil, pero para eso estudiamos esto, para eso vivimos así, para eso somos tefilá, para eso
para saber que todo lo que está pasando, bueno y malo, es buenísimo. Es la única forma en la que aguantamos la guerra, en la que ganamos la guerra, en la que tenemos un propósito para matar a la maldad, porque tenemos un propósito mucho mayor que ellos, porque sabemos hacia dónde vamos. Por eso sacrificamos todo, todo, estamos dispuestos a todo, hasta el final, porque sabemos el Emet, sabemos que viene Mashiach, sabemos que viene el Abba, sabemos que viene Bet HaMikdash, sabemos quiénes somos. La única forma de aguantar esto. Es más, no vas a aguantar. Cuando sabes eso y estás conectado con el inicio y el final, el proceso es Gan Eden. Gan Eden. Mis amigos que están en Israel están viviendo Gan Eden, a pesar de la locura. Y por eso nosotros queremos estar allá. No queremos la vida de los pueblos cómoda y tranquila. No, queremos Emet, queremos Hashem, sea lo que sea. Gracias. Estamos terminando el proceso de la que estamos terminando. Estos son los detalles finales de la casa que se está construyendo. Pero no podemos pedirle a Shem también que sea dulce y cómodo y bonito, el 100%. Emet. Tiene que ser dulce, bonito y fácil. No tiene que ser tan traumático y tan violento. ¿Por qué? ¿No? No tiene que ser así. No tiene que ser así. Depende de nuestra tefilá, depende de nuestra boda, depende de nuestra Torah. David Shimon explica todo el tiempo que al final, para que se construya Bet HaMikdash, va a tener que haber paz y tranquilidad. David Amelech no pudo construir Bet HaMikdash porque estuvo en guerra. Shlomo Amelech. Ujú. Entonces, créeme que el final, Mashiach ben David, va a ser pacífico, va a ser con sabiduría, va a ser con tefilá, va a ser con Torah. Pero Mashiach ben Yosef es esto, estás viendo un caos. Y es parte de. Ok. Créeme que esta Torah te va a conducir a esas respuestas, va para allá. Pero hasta ahorita, entonces, de forma práctica, dijimos que el espíritu del Rab superior e inferior se conectan cuando muere. Quiere decir, cuando sale el alma de este mundo y la persona que está ahí lo puede recibir. Todo esto hace referencia al pensamiento original, que es el potencial, y a la revelación final, que es la acción. Y todo esto es el nombre de Hashem de la Aleph, todo es uno, nada más que en el proceso de la uno, gracias Elia, está separada la Yud. Y para juntar la Yud inicial, que es el pensamiento, con la Yud final, que es la acción, tienen que pasar tres cosas. Elegir espacio, tiempo y forma. Y cuando la persona quita el enojo de su vida, quiere decir, acepta toda la vida como es, porque es Dios, y respira, y está en paciencia, y está en emuná, entonces causa parnasá, quiere decir que lo espiritual, y lo divino, y lo potencial, y lo oculto se revela en lo físico, en lo material, en lo real, en lo palpable. Alma de arte, eso se llamaba. Hazak, Hazak Baruch, alma de ate. alma de arte. Es una canción de, o hay una banda que se llama así, No, ¿Najón? la canción de No, de Tal Menachem. Tal Menachem. Ya Pero nunca sabía de qué hablaba. está citando a Rabbi Nachman, Tal Menachem, todo el tiempo. Sí, ya, cada vez me va cayendo más el 20. No, vamos a dar al grupo ahorita. Si no la mando yo, la mandas tú. Voy a hacer,